Tres. Pero podríamos, sí, cuando poner. Pero vamos a ver si no. Welcome to our webinar. Welcome. This is one of the sessions in 2025 NDE, NILA, and CLTA Special Interest Group K-12. But today, this session is a joint session with Embassy of Spain, and we invited Dr. Sergio Perez. Thank you for joining us. We are so excited. No, de lectura en español. Pero de enseñar a leer. Ajá. Sergio, please introduce yourself. Okay. Please. Yes, of course. Thank you, everybody, for being here. I'm Sergio Perez. I will be switching into Spanish, if you don't mind, Crystal, so that we set the mood from the very beginning. Soy Sergio Pérez, como ven en mi acento. Soy español de las Islas Canarias y soy asesor de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, les agradezco. I'm really grateful to Crystal and the Nebraska Department of Education for inviting me to this presentation. I love the topic. I was just saying 5 minutes ago that I'm passionate about this, about the topics we're going to be dealing with today. And so I'm really thankful, really appreciate Crystal Liu, Dr. Liu attending and giving me the opportunity to share it with you. So thank you very much, Crystal. También tenemos a Juan, que es compañero mío en la Consejería de Educación. En este caso es en Indiana, en la oficina que tenemos en Indianápolis. No sé si quieres, Juan, presentarte tú mismo o decir saludar. Bueno, sí, acabo de saludar ya en el chat, pues muchas gracias a todos y a todas por participar en el webinario de hoy, que muy bien nos dirigirá y comentará Sergio. Y en el chat, por favor, prestad atención porque iré poniendo una serie de enlaces para el cuestionario, para solicitar certificado, etc. ¿Vale? Y rogamos también que mientras Sergio está presentando, que mantengamos los micrófonos silenciados para evitar cualquier tipo de interrupción. ¿Vale? Gracias, Sergio, y todo tuyo. Y también tenemos con nosotros el doctor Jacobs, CJ, que es de la Universidad de Kearney, que está con nosotros también co-hosting esta charla que vamos a compartir con ustedes. Y no sé si CJ, si quieres presentarte y decir y saludar. Hola, si queréis que me presente, pues nada, me presento y como ha dicho mi compañero Sergio, soy profesor en la Universidad de Nebraska en Kearney. De hecho, enseño sobre todo francés y el italiano, pero como ves también hablo un poco de español y es sobre todo por eso que me han invitado a participar para que haya otro co-host que hable español y voy a estar admitiendo a los nuevos participantes y también siguiendo la discusión de chat durante la charla. Ya hablaremos.
Gracias, CJ. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad que les agradezco un montón que estén con nosotros hoy aquí. Algunas cuestiones de orden logístico al principio. Como ven, somos muchos y muchas en la charla. Yo creo que es muy bueno tener la oportunidad esta vez de tener esta interacción, esta capacidad de interacción que tenemos, que nos brinda el Departamento de Educación de Nebraska. Y las iré invitando a que colaboren conmigo en la presentación. Ya les iré diciendo cómo podemos ir participando en cada una de las actividades, ¿no? Entonces, permítanme, antes que nada, compartir la pantalla con la presentación. Y bueno, esta es la idea, ¿no? El aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera, el AICLE, ¿vale? Sí, pero ha hecho Spark. En español, sí Hecho, les Marta. pedimos, porfa, que silencien. Yo cuando lo veo, los silencio, la silencio, pero intenten ustedes silenciar sus propios micros, un poco para que entre tanta gente, con tantos que somos, pues podamos seguir para adelante, ¿no? Entonces, bueno, AICLE corresponde a las siglas en castellano, en español. En inglés serían las siglas CLIL, C-L-I-L, que es Content and Language Integrated Learning, con lo que no hace esa referencia a la lengua extranjera. Y hablaremos un poco por qué tiene que ver eso, por qué es importante ese matiz, ¿no? Y en este caso, lo vamos a dar la perspectiva, es para el alumnado de herencia. Y bueno, pues eso es el subtítulo, por así decirlo, es una oportunidad para visualizar la diversidad, ¿no? Y que la diversidad sea un tesoro, sea algo que enriquezca nuestra aula, ¿no? Como ven, estoy utilizando la aplicación Mentimeter, que es una aplicación que permite la interacción. Entonces yo las invito a que se conecten y sigan la presentación en directo desde un segundo dispositivo. Es decir, yo no sé si ustedes están conectados, wow, ya veo ya corazoncitos volando, o sea que ya hay personas que conocen la aplicación y ya se han conectado. Entonces yo les invito a que vayan a menti.com e introduzcan este código en su segunda pantalla o escaneen el código QR que tienen ahí. De esa manera, lo que yo estoy compartiendo con ustedes a través de compartir la pantalla, también lo van a ver en su dispositivo y de esa manera podrán también interactuar y hacer preguntas. Fíjense que tienen la posibilidad de en cada una de las diapositivas hacer alguna pregunta que después iremos comprobando a medida que vayamos avanzando. Intentaremos, pues eso, contestar de forma conjunta, ¿no? Todos y todas. Bueno, pues esa es un poco les voy adelantando un poco, una de las formas de participación que voy a compartir con ustedes. También vamos a utilizar Padlet. No sé si conocen el Padlet. El Padlet es bastante popular. A mí me gusta muchísimo. Antes estábamos comentando CJ y yo, que es una de las herramientas así de interacción que más nos gusta. Pero también vamos a utilizar Miro, que es menos conocida, pero que también tiene un potencial brutal para la interacción en formaciones online. Se las recomiendo encarecidamente, sin duda. Entonces, lo que sí en el caso de Miro puede que les pidan que creen una cuenta. Entonces, no es obligatorio, no es necesario para seguir bien la charla, pero si a alguien le apetece, a mí me parece que puede ser un buen momento para descubrir una herramienta nueva para el que no la conozca. Tiene mucho potencial. Para el alumnado es una herramienta más que motivadora. Entonces, por si quieren, les animo y las animo a que vayan entrando y vayan creando una cuenta de usuario. ¿Qué me gustaría hoy, ¿no? compartir con ustedes? La presentación tendrá, así en términos generales, dos partes. Tendrá una primera sección en donde daremos una visión más de contenido de qué es lo que yo entiendo por lengua de herencia, qué es el enfoque, y ahí es un poco el debate, si es metodología o no es metodología, si es un enfoque o no,
del AICLE, del Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera, y hablaremos también un poco de la plurialfabetización, que es un concepto clave en el enfoque AICLE. En la segunda sección, aquí hablaremos también, en esta primera sección, de alguna actividad. Les pido a ustedes que me den su opinión sobre algunas cosas, pero en la segunda sección lo emplearemos única y exclusivamente a ver algunas actividades que representan la implementación de lo que hemos hablado en la primera sección. Un poco ese es el plan para la charla de hoy, ¿no? Esperamos que les guste mucho. Primero que nada, les pido, si les parece bien, que compartan con nosotros desde dónde se están conectando o desde dónde son. Lo que quieran que ustedes que quieran. Los que están conectados a la presentación pueden hacer clic en el enlace del título de la diapositiva, les llevará directamente a esta pantalla. Y en esta pantalla lo que les pido son dos cosas: que pongan desde dónde son o desde dónde se conectan y que compartan con nosotros alguna expresión en su lengua materna, la que quiera que sea, en inglés, en español, en francés, la lengua con la que ustedes se sientan conectados hoy, ni siquiera con más conectados, sino conectados hoy. Déjenme compartir con ustedes una expresión canaria, que además yo la uso mucho, que es "se me fue el baifo". Además, con la inteligencia artificial hice una imagen que me hizo gracia, me gustó. No representa al 100% lo que es Canarias, pero sí que me hizo gracia la representación que hacen de "se me fue el baifo". Y puede significar más o menos "me olvidé". Entonces, fíjense que ya han ido apareciendo personas que ya están compartiendo de dónde se están conectando, desde dónde son, y eventualmente quien quiera podrá ir poniendo algunas de las expresiones, ¿no? Y esto es muy bonito de ver. Al final intentaremos volver e intentaremos ver a ver si de dónde nos estamos conectando, ¿no? Bueno, también hay una aclaración que quiero compartir con ustedes, y aquí ya entramos, ya sí que estamos un poco entrando en materia. Tanto el concepto de lengua de herencia como hablante de herencia y el concepto de AICLE son conceptos que depende de quién los utilice, va a tener un significado u otro. Entonces, ¿Leche? alguien que me ayude, porfa, para silenciar a la persona que... no sé si es Javier, pero bueno, yo lo silencio, no se preocupen. Entonces, bueno, pues eso, el lengua de herencia y hablante de herencia son términos muy controvertidos, entonces que tienen, depende de qué autor estemos teniendo en cuenta, pues va a tener una perspectiva u otra. Entonces yo ahora compartiré cuál es la que yo estoy, desde la que yo parto, ¿no? Y también AICLE, pues puede ser una perspectiva u otra. Entonces, tengan paciencia conmigo, tendremos un momento para hablar de cuál es la opinión que tienen ustedes. Yo les diré desde un principio cuál es el punto de partida desde el que parto yo, tanto en un concepto como en otro, ¿no? Entonces, ténganme paciencia. Si ustedes tienen una opinión tangencialmente distinta, ténganme paciencia y les agradecería incluso que me dijeran al final cómo lo ven ustedes. Entonces, el concepto de lengua de herencia para esta sesión, ¿qué es? ¿No? Entonces, esta es una definición que comparte Valdés, que también la daré la bibliografía, en donde existe una conexión personal con la lengua en cuestión. Entonces, para mí es la conexión personal e histórica y no la competencia comunicativa lo que implica que una persona o que una lengua sea una lengua de herencia o no. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo. Yo creo que es un ejemplo radical. En mi primera reunión con un distrito escolar aquí en Estados Unidos, se me acercó una persona y me dijo que compartíamos apellido. Y cuando miro su apellido, porque teníamos todas las pegatinas con nuestro nombre y apellido,
Su apellido era Piris, P-I-R-I-S. Y me contó la anécdota de que su antepasado, el primero que llegó a Estados Unidos, en el momento de entrar, cuando estaba en aduanas y le tomaron sus datos, etcétera, se equivocaron en el momento del spelling, del deletreo, y en vez de Pérez, le pusieron Pires, un poco porque era la pronunciación, etcétera. Para mí eso, y esa persona no hablaba castellano, no hablaba español, sin embargo, se sentía próximo a nivel emocional, se sentía próximo al español, ¿no? Y entonces, pues esa conexión personal, a mí me parece que podría ser que esa persona, de alguna manera, tuviese una lengua de herencia, tuviese el español como lengua de herencia. Yo no sé si entre los que estamos hoy en la sesión hay alguien que tenga el español, lo que se considere un hablante de herencia. Sería interesante o saber su opinión sobre esta definición, ¿no? No sé si están de acuerdo, si no. Si alguien quiere abrir la cámara y hablar, serán más que bienvenidos. Podemos dejar de compartir. Pero vamos, que tampoco es ni obligatorio ni necesario. Vale, ok. Ahí, Francisco comparte con nosotros que sí está de acuerdo. Bueno, a mí me parece que es una definición que cuadra además con mi visión del idioma y la cultura, ¿no? Pero bueno, ya tendremos tiempo de valorar esto según iremos avanzando, ¿no? Hay mucha gente que está de acuerdo, gracias por compartirlo. Hay que tener en cuenta que, y permítanme hablar sobre el contexto de Estados Unidos y Canadá, un poco porque sé que hay muchas personas de muchos otros sitios, pero en nuestro caso, que nuestra consejería, la Consejería de Educación, está en Estados Unidos, pero nuestro ámbito es Estados Unidos y Canadá, pues queríamos hacer hincapié en nuestra realidad aquí en el país, ¿no? En los dos países, ¿no? Entonces, es una realidad que yo creo que es más que evidente. Estos son datos del censo, del censo oficial de Estados Unidos, que habla, que dice que el 21,7% de la población en el país habla otro idioma distinto al inglés en casa. Eso me parece una realidad muy potente. Porque en un país con una población tan grande, no sé si son 240, 250 millones, ahora mismo no tengo la cifra exacta, un 21%, 21,7% de esa población implica que estamos hablando de muchos millones de personas que tienen como el idioma de casa, el idioma con el que hablan con su familia, el idioma más cerca de su corazón, vamos a llamarlo así, es un idioma distinto al inglés. Y de ese 21,7%, el 61% es el español el que hablan en Estados Unidos, ¿no? Con lo que estamos hablando de un porcentaje importante de la población quien habla español en su casa, en su entorno más seguro, en su entorno más emocional, por así decirlo, ¿no? Pero es que en el caso de Canadá, estamos hablando de 600,000, casi 600,000 personas las que hablan español como lengua materna, ¿no? Que es un 1,6% de la población total. Entonces estamos hablando de un contexto de lengua de herencia que hace más que relevante el plantearnos un enfoque para dar respuesta a una realidad de aula. Entonces, eso es un poco el respaldo que nos da para explorar nuevas visiones para acercarnos a este alumnado que tiene el español como lengua de herencia, ¿no? Potocki, que es una de las figuras más destacadas en el estudio científico de la lengua de herencia, y de forma, intentando generalizar un poco por establecer una base de la que nosotros partir, habla de dos situaciones de la lengua de herencia en este tipo de hablantes, ¿no? Entonces habla de sin competencia comunicativa relevante, el caso del compañero del que les hablaba en esta reunión del distrito escolar, o con competencia comunicativa
a diferentes niveles, ¿no? Entendiendo la competencia comunicativa, que es mucho más compleja, con la gramática, ¿no? Esto está bastante en el estudio que hace Potocki, limita al tema de la gramática, ¿no? Y ahí nos quedamos nosotros también para no equivocarnos en nuestro planteamiento, ¿no? Entonces, se pueden dar tres situaciones: una adquisición incompleta del castellano o el español, que eso pues puede ser por un millón de razones. O sea, simplemente llegó al país cuando era muy joven y pues ha perdido el contacto con el español durante muchos años y ha hecho que desaparezca su competencia comunicativa. Puede haber un desgaste, puede ser que mantenga una competencia comunicativa a pesar de que lleva muchos años aquí, pero una competencia comunicativa que se ha ido desgastando pues por muchas otras razones, por el contacto con el inglés, por el contacto con, pues yo qué sé, por adolescencia que no quiere que se le escuche hablando español, por muchas razones, ¿no? Y después está un español, un castellano, que ha ido variando por el contacto que tiene con otros idiomas en el contexto. En este caso, pues mayoritariamente con el inglés, pero puede ser con otros. Y entonces, en ese contacto, el español ha ido variando en su español, ¿no? Aquí hablan, por ejemplo, de la actriz Selena Gómez, por ejemplo, me parece que es un ejemplo fantástico, ¿no? De este variedad de contacto del que estamos hablando, ¿no? Bien, bueno, pues en ese entorno es en donde nos vamos a mover en cuanto a lo que es lengua de herencia. Con respecto al concepto de Aicle, hay varios debates que están teniendo lugar a personas que lo consideran un enfoque, personas que lo consideran una metodología, porque consideran que junto con ese estudio del contenido a través de la lengua o de la lengua a través del contenido, se asocia indisociablemente, valga la redundancia, una metodología concreta. Sin embargo, hay otras personas que dicen que no, que simplemente un enfoque, que de lo que se trata es, tú puedes utilizar cualquier metodología siempre y cuando estés, ahí está en el punto 2, utilizando el idioma o la lengua para que se genere un aprendizaje de contenido, ¿no? Entonces, pues en ese debate estamos. Yo lo considero un enfoque. Sin embargo, sí es verdad que después asocio siempre con el aprendizaje integrado de contenido de lengua extranjera una metodología en donde el alumno y la alumna tienen un rol activo en el proceso de aprendizaje, ¿no? En el Aicle hay 4 elementos que hablan de las 4 Cs, que son la cultura, el contenido, la comunicación y la cognición, que son fundamentales en el desarrollo de este enfoque, ¿no? Y las vamos a tratar en un momento determinado, en muy breve. Y después está la plurialfabetización, que es otro de los conceptos claves dentro de la metodología o el enfoque Aicle. ¿Vale? Entonces, esto es un poco desde donde partimos. Entonces, estaba viendo algún mensajito que están poniendo en el chat. Ustedes díganme en algún momento si quieren participar y también tienen la opción de poner algún comentario directamente en la diapositiva, ¿no? Por lo tanto, una de las cuestiones más atractivas que tiene el enfoque Aicle es su enfoque integral, ¿no? Es un enfoque que genera, ya no solo es lengua, ya no solo es contenido, sino que también tiene el enfoque que genera la cultura y la cognición, ¿no? El pensamiento crítico, la resolución de problemas y análisis. En el contenido del aprendizaje del conocimiento disciplinar a través del español, ¿vale? Es importante que no es el contenido, lo importante no es el español, lo importante sino son la combinación de las dos cosas. La comunicación es el contexto real. Se genera un proceso de magia a través de la relevancia. Hay un concepto que a mí me encanta, que es el willing, en inglés sería el willing suspension of disbelief, es la suspensión
del descrédito, por llamarlo de alguna forma, de forma voluntaria, en donde el alumno o la alumna entra en el aula y deja de pensar que está en un contexto de simulación, que está en un contexto académico, sino que está en un contexto real de comunicación. Y eso ayuda también a que se genere la magia para que el alumno o la alumna utilice el idioma de forma relevante, ¿no? Bueno, pues este enfoque integral es realmente lo que trae exactamente. Sucede lo mismo cuando tenemos una novela de casi cualquier tipo, efectivamente. Y de hecho, el concepto de willing suspension of disbelief, que es de Coleridge, del siglo XIX, un poco se aplica a lo que es ficción, ¿no? Y por qué nos creemos que en una película de ciencia ficción, pues las naves vuelan en el espacio, ¿no? Y nos lo creemos y estamos 2 horas viendo una película y nos lo creemos, pues ese es el efecto que debemos intentar buscar en nuestro alumnado cuando está en el aula, ¿no? Entonces, bueno, pues este enfoque integral genera ese tipo de efectos en el alumnado, ¿no? ¿Cómo se hace realidad? ¿Cómo se aplica en el enfoque AICLE cada uno de estos contenidos, de estos factores? Pues en contenido, pues utilizando textos auténticos sobre historia, ciencias y cultura hispana. Entonces, desde el área o materia desde la que estamos impartiendo en nosotros nuestra docencia, pues seleccionar contenidos con esa carga cultural es fundamental. Ya verán, en un momento veremos lo fácil que puede llegar a ser, ¿no? La comunicación, si generamos contextos, a mí me gusta siempre hablar del aula como un ecosistema. Me gusta siempre hablar, yo creo que es evidente, ¿no? Que es un ecosistema en donde muchas personas interactúan y se genera un entorno biológico donde la acción y la interacción nos termina influyendo a todos, ¿no? Eso genera un ecosistema vivo que enriquece el aprendizaje de cada uno, enriquece al del resto, ¿no? Entonces, en ese ecosistema, en ese contexto, si generamos entornos en donde las actividades que les propongamos a los niños y a las niñas generen una comunicación real a través de proyectos, a través de actividades interactivas, pues se generará también esa comunicación. La cognición, el concepto de cognición, pues es pues, actividades en grupo, el análisis, la síntesis, la comparación, todas las actividades que nosotros generemos, por ejemplo, un mapa conceptual, si además es interactivo, pues estamos fomentando la comunicación, hace que el niño y la niña tienda a utilizar aquellas destrezas de pensamiento que generarán un aprendizaje profundo. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que en este proceso de aprendizaje el niño y la niña genere un aprendizaje memorable, ¿no? Que me gusta también ese concepto de que el niño y la niña recuerde su proceso de aprendizaje a través de un entorno más relevante, ¿no? Y la cultura, que es en donde a mí me gustaría poner el foco en la sesión de hoy, pues reflexión sobre la identidad a través de las historias familiares, experiencias personales, ¿no? En donde lo que estamos tratando dentro del aula tenga alguna relevancia emocional para el niño y la niña, sobre todo si estamos hablando de lengua de herencia, ¿no? Y ya veremos un poco cómo lo vamos a hacer. Yo en este momento les pido que se conecten a la pizarra interactiva de Miro, en donde tengo algunos ejemplos que les voy a ir contando, pero al mismo tiempo que yo les voy contando, a mí me gustaría que usted, ya Juan está compartiendo con ustedes el link para esta pizarra en particular. Si hay alguien que se quiere conectar, si no, no pasa nada, porque vamos a ir comentándolo sobre la marcha, pero iremos viendo cómo se va poblando la pizarra interactiva, ¿no? Entonces, déjenme ponerles 2 ejemplos. Déjenme acercarme aquí a uno que está muy cerca de mi corazón, que es el caso de un proyecto del árbol Garoé. El árbol Garoé es parte de la leyenda de Canarias y es un árbol que se suponía que proveía de agua a los habitantes de la isla de La Palma durante un periodo, ¿no? Y eso pues es parte de nuestro acervo cultural y está, como les digo, muy cerca de nuestro día a día.
Bueno, pues ese árbol garoé, que es un árbol real, creo que aguantó, por así decirlo, hasta el siglo XVIII, siglo XIX, es un drago, que es un árbol endémico en las Islas Canarias. Pues bueno, pues este proyecto se puede analizar desde la asignatura de biología, desde el área de biología y desde el área de literatura. Aparte desde el área de español en este caso, ¿no? De esa manera, estamos combinando como mínimo contenido y cultura. Obviamente, si desarrollamos un poquito el proyecto, veremos que como tenemos más de dos, ¿no? Tenemos mucho más de dos. Pero en este caso, es esos dos los que me gustaría resaltar, ¿no? O déjenme poner el ejemplo también del poema colombiano Los zapatos viejos, ¿no? De Luis Carlos López, que habla sobre la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia. Bueno, pues ese poema, que es un poema precioso, es uno de mis poemas preferidos, podemos enfocarlo desde la perspectiva de la geografía y hablar de Cartagena de Indias como un accidente geográfico singular que ha hecho que la historia de Cartagena de Indias pues sea también singular y hablar la diferencia entre el Golfo y el Cabo y su importancia en el transporte, ¿no? Y cómo ha influido en la importancia del transporte en la ciudad de Cartagena de Indias. O desde la asignatura de tecnología, realizando un modelo en el área de tecnología, pues con madera, con cartón, con lo que fuera, ¿no? Yo no sé si quieren alguien comentar algún proyecto, alguna idea que puedan tener que combine, perdón, que combine como mínimo dos de estos componentes. Pueden compartirlo también en el chat, ¿vale? Pero bueno, como ven, no es una cuestión muy difícil de hacer. Simplemente con pensar en alguna cuestión en que tenga una conexión directa con la historia, con la cultura del país que ustedes elijan, tendrían más que ingredientes para desarrollar esta actividad, ¿no? Bueno, no hay ningún comentario más. Seguimos. Espérate, a ver, voy a mirar en el chat por si hay alguien que haya hecho algún comentario para comentarlo. Vale. Ok. Entonces, en definitiva, de lo que estamos hablando es que el AICLE, el aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera, recuerden, como ha habido personas que se han ido incorporando poquito a poco, recuerden que esto es como si dijéramos el equivalente en castellano, en español, pero realmente no tiene por qué ser lengua extranjera. Puede ser lengua extranjera, puede ser lengua de herencia, que es lo que estamos ahora tratando, o puede ser segunda lengua. Independientemente de cuál sea el enfoque, el contenido, la integración del contenido y la lengua sigue siendo más que relevante, ¿vale? Las siglas en inglés quizás nos dan una perspectiva más clara sobre este tema. Estamos hablando de CLIL, que son las siglas CLIL, contenido, Content and Language Integrated Learning. Y esa visión pues no hace la diferenciación entre lengua extranjera, segunda lengua o lengua de herencia. Bueno, pues el enfoque, si me está diciendo Nidia que una biografía y un evento conecta una cosa, conecta historia y la ciencia, fantástico. Las recetas, wow, a mí la cocina me parece que es una fórmula fantástica, porque los niños y las niñas le dan relevancia prácticamente de forma inmediata, siempre que nos tratan el estómago, siempre pues lo vemos muy de cerca. Platillos típicos mexicanos, está fantástico. Y desde ahí lo podemos tratar desde la nutrición, desde ciencias naturales, hasta directamente la historia, etcétera, ¿no? Con lo que puede estar muy bien, ¿no? Entonces, ese es el potencial que tiene la visión AICLE, ¿no? En donde se fomenta la adquisición natural del español, porque estamos hablando de un contexto amable, en un contexto en donde el niño y la niña se sienten cercanos, sobre todo si estamos hablando de lenguas de herencia.
La identidad cultural, se refuerza la identidad cultural de todos y todas las que están en el aula, ¿no? Ahora hablamos un poco de cuáles son los retos, pero esto es fundamental, ¿no? El hecho de que la identidad cultural y la conexión con la herencia lingüística de los niños y las niñas tiene una importancia fundamental, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico, ese es otro de los factores fundamentales del enfoque AICLE. Aumenta por estas conexiones que se establecen entre los niños y las niñas, aumenta la motivación. Y a mí me gustaría también resaltar que en este contexto también se presta el conectar el contenido y lo que estamos haciendo en el aula con otras lenguas de herencia, ¿no? Entonces, lenguas como el quechua, el guaraní, el quiché, el aymara, son lenguas que están hoy por hoy presentes en las aulas de Estados Unidos, ¿no? Al menos, que es el que tengo yo más cercano, ¿no? Hay un proyecto que el compañero Daniel Morán aquí en Nebraska hace con los niños y las niñas de elementary school, en la escuela primaria, que es fantástico, ¿no? Donde todos los niños comparten al menos algunos trozos de idioma del quiché, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, se presta a ese enriquecimiento de todo el contexto, de todo el bagaje lingüístico y cultural de los niños y las niñas en el aula, ¿no? Es muy motivante. Sí es verdad que hay una serie de desafíos que tenemos que superar, obviamente. No es un contexto fácil. Yo parto de la idea, hay el concepto de sistemas complejos adaptativos. Es un concepto con el que yo trabajo bastante a menudo, en donde el aula es un sistema complejo en el sentido no de difícil, sino de rico en factores, ¿no? Entonces, esa complejidad a mí me parece que es lo que hace un aula un entorno fantástico para aprender, ¿no? Entonces, pero sí, verdad que hay una serie de desafíos, por ejemplo, los diferentes niveles de competencia en el español, ¿no? Hay niños que están a un nivel, aunque sean alumnado de herencia, eh, tienen un nivel muy alto de competencia comunicativa y otros niños que tienen un nivel bastante más bajo o no tienen capacidad para comunicarse, ¿no? La influencia del inglés, fenómenos como el Spanglish o los calcos léxicos o los préstamos lingüísticos que se hacen entre una lengua y la otra, también es un desafío. Y la variación en el uso, dependiendo del contexto familiar o social, ¿no? Hay personas que son más propensas a utilizar el español en un entorno público, hay personas que tienen depende de la edad. La adolescencia suele ser un periodo un poquito más difícil, depende de qué niño y qué niña sea. Entonces, pues esos son los desafíos que tenemos en nuestro aula, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir ahora mismo algunos factores que pueden afectar, ¿no? Y que pueden suponer un reto para el poder enseñar desde esta perspectiva AICLE en un entorno de lengua de herencia. El factor de la falta de materiales específicos para estudiantes de herencia. Actitudes lingüísticas y autoestima. La diferencia en alfabetización y dominio escrito, ¿no? de los distintos niños y las niñas. La falta de formación docente en enseñanza de lenguas de herencia. O la desconexión entre la lengua y la identidad cultural. Aquí tienen 5 factores que suponen un reto o un desafío para la enseñanza, ¿no? Me gustaría que ustedes, utilizando el propio Mentimeter desde sus móviles o desde sus dispositivos, computadoras o lo que estén utilizando como segundo dispositivo, le añadan a estos factores, a estos retos, una puntuación, de forma que se vayan ordenando de qué es lo que nosotros aquí, las personas que estamos conectadas, consideramos que pueden ser un reto, un factor importante, ¿no? Entonces, de momento, las diferencias de alfabetismo y el dominio escrito, lo que en inglés estamos acostumbrados a llamar el mixed ability, los distintos niveles de competencia comunicativa, pues, suponen un reto claramente, ¿no?
Va variando la desconexión entre la lengua y la identidad cultural, también es un factor importante. Vamos viendo cómo van evolucionando, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? No sé si en el chat están compartiendo alguna idea sobre esto. Si están pidiendo que volvamos a mostrar, si voy atrás probablemente se pierde esta... Entonces, estoy intentando buscar a ver si está el código. No tuve la precaución. Si alguien tiene el código y lo puede compartir en el chat, se los agradecería muchísimo. Ah, listo. Miren, ahí está. Gloria está compartiendo el código. Entonces, si van a menti.com y ponen el código que acaba de compartir Gloria, genial. Muchísimas gracias. Fantástico. Hay una cosa que me alegra, permítanme comentarlo, y así aprovecho y les comento una cosa que también quería comentar con ustedes. No sé si ahora variará con mi comentario o no, por eso no quería comentarlo desde un principio. La falta de materiales específicos para estudiantes de herencia, ese era uno de los factores que yo esperaba que fuesen uno de los primeros que estuviesen, ¿no? Y que efectivamente es una realidad que tenemos ahí, y es que hay muy poco material desarrollado teniendo en mente al alumnado de herencia. Yo no sé si será ese el efecto o no, pero sí que es verdad que la entrada, que ha entrado como elefante en cacharrería de la inteligencia artificial, tendrá influencia en la opinión que tienen ustedes sobre este tema o no. Pero el tener acceso ahora mismo prácticamente todo el mundo a la inteligencia artificial para el desarrollo de materiales es fantástico, porque nos permite contextualizar como nunca los materiales al alumnado expresamente que nosotros como docentes creemos que son los idóneos para el alumnado. Sí ha ido subiendo, y ha ido subiendo, por lo que veo que hay mucha gente que a lo mejor no está, hay mucha gente a lo mejor que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, lícito, y también es otro de los temas más que controvertidos, ¿no? Se habla, Benjamín López está comentando que la transculturalidad también sea un tema que tenemos que tratar aquí en este contexto. Sí, es verdad que hay muchísimos conceptos que se me escapan, porque tenemos muy poquito tiempo para compartir. Son temas todos muy complejos, pero bueno, es una cuestión que hay que tener en cuenta sin duda, ¿no? La transculturalidad. Hay bastantes opiniones. Yo no sé si hay alguien, aprovechando la oportunidad que tenemos de tener las cámaras activas y los micrófonos activos, si hay alguien que quiere compartir con nosotros su opinión, miel sobre hojuelas, encantado de escucharlos y escucharlas. Da para mucho, efectivamente, Benjamín. Muchas gracias. Bueno, pues aquí en este contexto, hoy hemos considerado que la falta de formación docente en enseñanza de lenguas de herencia quizás sea uno de los factores que inciden en mayor medida en la enseñanza a alumnado de herencia en este contexto de enfoque AICLE, ¿no? Queda como en segundo lugar la falta de materiales específicos para estudiantes de herencia, muy cerquita las actitudes lingüísticas y la autoestima. A mí eso me parece también un factor fundamental. A mí todo lo que tiene que ver con las emociones y el ecosistema emocional que se genera en un aula, me parece que es fundamental, ¿no? Y tiene muchísima incidencia en lo que llevamos, en lo que en realidad terminamos haciendo, ¿no? Y los diferentes niveles, fíjense que está muy abajo. De todas formas, los tres últimos factores están como muy cerca el uno del otro, ¿no?
Entonces, quizás son factores que influencian en muy mayor medida el proceso, ¿no? Y desconexión entre la lengua y la identidad cultural se ha quedado como el último. Gabriela comenta que es muy cierto que la falta de materiales específicos para estudiantes de herencia es un factor que afecta bastante al impartir una instrucción acertada para cada estudiante de herencia, sin duda. De todas formas, como les decía, ¿no? Los materiales que ya vienen hechos están fantásticos, están hechos por expertos, es gente que conoce la materia y que hace materiales con una calidad fabulosa, pero la capacidad que tenemos nosotros para diseñar hoy por hoy materiales totalmente conectados al contexto real que tenemos en ese momento, en esa escuela, en ese aula. Me parece que eso es un potencial que deberíamos ir nosotros sacándole partido en la medida que vayamos pudiendo. Hay dos participantes que han levantado la mano. No sé si quieren participar. Yo aquí no soy capaz de verlo. Dejo de compartir la pantalla un segundo por si alguien quiere participar. Ok, voy no sé Gloria, si- vale. Sí, claro. bueno, es que eso de los materiales también es relativo, porque no puede, precisamente por la diversidad que tenemos bueno, yo lo he visto en mis aulas de los chicos de hablantes de herencia, es tal que definitivamente no es pues sí puede haber una guía, pero para poderlo, como un sastre, ponérselo a la medida de nuestros estudiantes depende de cada población e incluso de un año a otro, los chicos y también lo que ha sucedido en su entorno los ha afectado mucho. No es lo mismo enseñar esta clase antes de la pandemia que ahora tener alumnos que han pasado por esa experiencia de la pandemia. No es la misma situación. Entonces, sí que que no hay materiales específicos en general para los estudiantes de hablantes de herencia es un factor, pero además, aunque los hubiera, no se puede ajustar a todo mundo la misma ropa. Hay que ver qué necesita cada uno y entonces llegar ahí a ver qué necesita cada uno de los estudiantes y qué le motiva también para integrarse a esto. Eso es el asunto. Y también que haya parte, una concientización de estas necesidades de parte no solo de docentes, sino del personal educativo administrativo, que al final de cuentas son los que más toman las decisiones sobre este punto y a veces no saben ni dónde están parados porque en la vida han ni siquiera visitado un aula que tenga estudiantes de hablantes de herencia. Y entonces es como hablarles de chino en de esta clase y es un problema bien serio. Gracias. Sí. No, gracias a ti, Gloria. Me parece totalmente, pero como digo, o sea, yo creo que estamos en un periodo, a mí me ilusiona mucho. Yo ahora mismo no estoy en el aula y no he podido ponerlo en práctica, pero el uso de la inteligencia artificial me parece que es una oportunidad fantástica precisamente para este contexto, ¿no? Aquí hay gente, la verdad es que no lo he probado, las otras lenguas de herencia que vienen detrás del español, como la lengua del quiché o otras lenguas mayas. No sé qué resultado tendrían en la inteligencia artificial, pero me comprometo a irlo investigando a ver qué posibilidades hay, ¿no? Pero me parece que es una fórmula fantástica para contextos tan personales y tan especiales como esto, ¿no? Nayeli también tenía la mano levantada, no sé si quisiera ella participar. Hola, ¿qué tal? Bueno, Sí, Nayeli. a mí lo que me parece con el tema de los materiales es que, por ejemplo, yo tengo personas que no hablan nada de español, pero tengo mezclados algunos que tienen el lenguaje en casa y lo escuchan. Entonces, lo que yo noto ya después de haber estado enseñando en ese contexto ya por muchísimos años, entonces siento que paso demasiado tiempo diseñando, como lo decía la maestra anteriormente, hay que diseñar los materiales
que diseñar los materiales que estén apropiados para cada estudiante según lo que necesite, según lo que la clase en general necesite, según el currículum, pero también se pasa uno muchísimo tiempo diseñando esos materiales personalizados. Y lo que a mí también me gustaría que existiera más es materiales para lectura donde ellos hacen lectura voluntaria, donde mis estudiantes pueden ir y elegir un tema y tener una parte en la clase como en una clase en las clases de inglés, donde los estudiantes terminan su trabajo pronto y van y agarran un libro. Yo no puedo a veces hacer eso porque los libros que yo tengo o son diseñados específicamente para personas. Yo soy de México originaria, entonces yo traigo materiales de allá y no les sirve porque no entienden, no está demasiado avanzado para ellos. Si están de acuerdo con la edad, no están en el nivel apropiado porque no están diseñados para ellos. Están diseñados para alguien, perdón, que tiene más dominio del lenguaje. Sin duda. Gracias, Nayeli. Sí, a mí me parece que hay dos, precisamente la perspectiva AICLE, al hacer un enfoque más centrado en el alumnado, en donde la autonomía, que es un poco de lo que saqué yo de tu intervención, Nayeli, esa autonomía, esa decisión que puede tener el niño y la niña dentro de este enfoque, va a facilitar que sin mucho esfuerzo por parte del docente o la docente, se pueda contextualizar a cada niño y a cada niña, ¿no? Entonces, pues eso, enfoques en donde los proyectos son el enfoque que utilizamos, etcétera, pueden ayudar en esa línea, ¿no? Emiliano también tenía la mano levantada y ya seguimos con la presentación para que no se nos vaya el tiempo. Sí, muchas gracias, gracias por las ponencias, excelente. Yo también coincido con Nayeli en sintonía. La pandemia dejó un antes y un después en enseñanza. Creció muchísimo la motivación y en mi caso también es similar. Yo tengo clases, de licenciatura internacional IB, de posicionamiento avanzado AP, y son por lo menos 4 planeamientos diferentes de clases. Porque ocurre que cubro temas troncales en licenciatura internacional es lo más apropiado. Hablamos de temas actuales y demás, pero muchas veces no hay motivación de los estudiantes y además por el enfoque histórico que ellos tienen, porque no son nativos de castellano, tienen escasez muy grande de nivel histórico, es decir, no saben lo que pasó en Latinoamérica, desconocen muchísimo la franja histórica y todo el contexto histórico que hubo. Y además de todo eso, bueno, pues hay que, digamos, hay otro ruido en la línea. Sí, ya se quitó. Disculpa. Y también hay que justamente poner material. Yo trato de diversificar el material que pongo, porque trato de no ir tanto por el libro, pero trato de ir por periódicos. Tengo una colección de periódicos en el salón de clase, cualquier cantidad. Ya no hay espacio para meter tantos periódicos. Y también incentivo mucho el tema de la curiosidad y la lectura, los cognados, cómo aprender el idioma a través de cognados, porque ellos, el 10% con suerte entenderían de lo que escuchan en cuanto al idioma, porque no van a entender, no es posible que entiendan absolutamente todo, porque de lo que escuchan y más los no nativos no tienen una base. Entonces trato, digamos, de hacerles escuchar noticias, tratar de escuchar algún video corto, algún documental, alguna biografía, algo también que les interese, pero muchas veces están con el celular y la invasión tecnológica, ya sea la inteligencia artificial, que me parece que pedagógicamente no es buena, vamos a decirlo, de frente, digamos, desde el comienzo. Yo creo que yo creo que hay un futuro bastante incierto en la enseñanza de castellano acá en Estados Unidos, pero como idioma importante que hay, porque además hay muchas personas que lo hablan aquí en Estados Unidos, me parece que sí, bueno, hay que consolidar en algún momento, pero en material justamente o es muy avanzado
o es demasiado primitivo. Yo trato de más o menos meter de todo un poco, ¿no? En cuanto al material. Un poco visual, Gracias. un poco escrito y demás. Pero gracias por dejarme participar. No, no, ni mucho menos, todo lo contrario. Gracias a ti, Emiliano, por las aportaciones. Me parece que es un reto, yo creo que el reto principal de la docencia son los recursos con los que contamos y con los que somos capaces de producir para el alumnado, ¿no? Y dependiendo de el contexto donde estemos, pues puede ser más o menos un reto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hay otra serie de situaciones que nos pueden facilitar y déjenme compartir con ustedes cuál es la propuesta que yo les hago en esa línea, ¿no? Entonces, comparto de nuevo la pantalla con ustedes. Gracias por participar en este pequeño sondeo que hemos hecho. Muchas gracias por estar aquí y por compartirlo. La verdad es que enriquece un montón. Entonces, hay una pregunta abierta que quería hacerles a ustedes, el cómo podemos adaptar nuestras estrategias para responder a la diversidad lingüística, que como estamos viendo es uno de los principales factores que tenemos nosotros en el aula, en el contexto de Estados Unidos y Canadá, pero eso en cualquier contexto, en cualquier aula en donde intentemos enseñar lengua extranjera, lengua de herencia o lengua o segunda lengua, es fundamental, ¿no? Entonces, pues yo le quería preguntar a ustedes si quieren participar. ¿Cómo podemos adaptar, ¿no? Estrategias que podemos utilizar para ese alumnado que tiene distintos niveles, ¿no? No sé si quieren participar, dejamos unos pequeños segundos por si alguien quiere hacer alguna aportación. A medida que la gente vaya participando, irán apareciendo aquí unos pequeños bocadillos con la participación. Pero si no, no pasa nada, seguimos y yo les haré una serie de propuestas. Vale, para participar, tienen que irse al Mentimeter. Recuerden que está en el chat, tienen el número que compartió Gloria, creo recordar. En el chat se están compartiendo también muchas ideas de materiales a utilizar que me parece que también es útil, ¿eh? Hablaban uno que me llamó la atención de la Universidad Nacional de México, si no recuerdo mal. Esta parte también del contexto en donde estamos y de compartir con tanta gente, aparte de los acentos, que me encanta escuchar distintos acentos, me parece que son un enriquecimiento de estas sesiones. Aquí está, Juan también compartió el código por si hay alguien que quiera entrar de nuevo. Pueden no solo compartir, sino pueden votar las aportaciones que hace cada uno. Entonces aquí tenemos un par de aportaciones ya, conocer a nuestros estudiantes y sus intereses para buscar textos fantásticos, ¿no? No solo literarios, sino que apelen a lo que a ellos ya les atrae. Me parece que esto es fundamental, ¿no? Escuchar al alumnado que tenemos en nuestro salón, en nuestra clase, y que ellos sean los que nos vayan guiando en cuáles son las lecturas, ¿no? O cuáles son los textos que a ellos les gustan. Analizar el perfil del alumnado y sus necesidades, de nuevo, ¿no? En la misma línea. Hacer que se sientan cómodos compartiendo sus propias experiencias. El alumno como productor de sus propios materiales. Hay una metodología que se llama DocMe, no sé si la conocen, lo voy a poner en el chat, que habla precisamente de la ausencia de recursos y que la propia producción del alumnado sea lo que guíe el proceso de aprendizaje. Conlleva un reto y es que el alumno y la alumna tienen que ser niños y niñas muy autónomos y tienen que ser expertos prácticamente en el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero con tiempo y esto es un proyecto a lo mejor a medio o largo plazo, estaría muy bien, ¿no? Compartir en clase algo sobre las diversas culturas y las diversas variantes de nuestros estudiantes. Me parece fundamental, ¿no? Que el niño y la niña sean capaces de ver que nuestro idioma, el español, el castellano, es un idioma rico, con un montón de contextos, con un montón de bagaje cultural. Me salieron expresiones. Vale. Buscar recursos variados que combinen distintas culturas de origen, chistes, leyendas, esa parte cultural, efectivamente, muy cercano al niño y la niña dependiendo de la edad, ¿no? Hay, obviamente estos matices va a depender mucho
de cómo se pueda trabajar, ¿no? La edad del niño y la niña va a variar y va a hacer que varíe también el material que podamos utilizar. El punto de partida debe ser siempre el alumnado. Déjenme que me está tapando las ventanas que tengo abiertas con esta línea de aquí. Ver en clase noticias de manera regular, relacionarlas con la historia y fomentar critical thinking. Fantástico. En donde el niño y la niña son capaces de generar una propia opinión a base del conocimiento que ellos mismos van desgranando del contenido que nosotros le vamos dando, ¿no? Usamos el translanguaging e implementamos actividades de análisis de las variaciones lingüísticas en países hispanohablantes por medio de la literatura. Fantástico. Se estudia la cultura la identidad lingüística. El translanguaging, yo aquí lo voy a mencionar, me parece que tiene un potencial fantástico dentro del aula de lenguas de herencia. No solo no hay que evitarlo, sino todo lo contrario, hay que fomentarlo, el niño y la niña. Bueno, ahora lo comento en un segundo, ¿no? Efectivamente, Jorge también está haciendo algún comentario en el chat sobre los materiales que están por ahí, ¿no? Entonces, fantástico. Gracias por participar, ¿no? O sea, aquí hay un montón de ideas fantásticas para un poco navegar en ese contexto tan amplio y tan diverso que tenemos en el aula. Yo sigo diciendo lo mismo, me parece que la complejidad en el aula es una riqueza. Tenemos que tirar mucho de creatividad y sí que es un montón de trabajo y hay escasez de recursos, pero no deja de ser el entorno ideal para que un niño y una niña crezca de forma sana, como aprendiente, sano y con recursos, ¿no? Entonces, ahora es cuando tienen la posibilidad de votar algunas de las aportaciones que han hecho los compañeros y las compañeras. Voy a dejarles un segundo. Me parece que en este entorno somos ahora mismo, déjenme, 96 personas conectadas. Ahí, fíjense que están compartiendo materiales en el chat, no se lo pierdan tampoco. Estamos aquí en la interacción y entonces hay muchas cosas a las que acudir. Pero me parece que esa complejidad del entorno, ¿no? Me parece que es fantástico. Vale, ¿hay alguien que quiere hacer alguna aportación? Vale. Ya están habiendo votos. Dejamos un segundo más para que tengan oportunidad de votar a las distintas aportaciones y así también tienen un momento para leer las aportaciones de los compañeros y las compañeras. Muchas gracias de nuevo por colaborar, por estar tan activos y tan dinámicos en esta sesión que estamos compartiendo hoy. A mí se me olvidó decir al principio que esta fórmula para la formación en donde estamos todos y todas conectados y con la capacidad para poder participar, ha sido petición, ¿no? En las formaciones que nosotros hacemos casi todos los sábados, que nosotros miramos las aportaciones que nos hacen ustedes en las valoraciones, pues esta posibilidad era una de las cosas que más se pide prácticamente en todas las sesiones, ¿no? Tiene su dificultad porque hay limitaciones de espacio, pero sí que es verdad que es muy bonito de ver, ¿no? Y es muy enriquecedor el garantizar que estamos aquí todos y todas participando, por lo que muchas gracias, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a enseñarles cuáles son las aportaciones más populares. Por conocer a nuestros estudiantes me parece que también tenía mucho sentido, ¿no? Que fuese de las mayores aportaciones, que tienen un poco las aportaciones que han hecho todos y todas, ¿no? Permítanme también recordarles que esta presentación va a estar colgada en formato PDF con sus aportaciones. Esto es lo bonito que tiene. Con sus aportaciones lo tendremos colgado nosotros en nuestra página web junto con la grabación, junto con el resto de recursos que iré compartiendo para que ustedes los tengan a disposición y lo usen como ustedes consideren oportuno. Vale, gracias de nuevo por compartir. Entonces, esta perspectiva AICLE nos ayuda a superar los desafíos de la siguiente manera, ¿no?
Pues tenemos, si utilizamos actividades flexibles dentro de este enfoque, en donde un alumno, antes lo comentaba también Gloria, si no recuerdo mal, ahí no me acuerdo de los nombres, discúlpenme, soy muy malo para los nombres, en donde la autonomía del alumno o la alumna le permita acoplar el nivel de aprendizaje a sus propias capacidades comunicativas, ¿no? a su propia competencia comunicativa. Entonces, si generamos actividades flexibles, el alumno y la alumna se podrá acomodar. Nosotros tendremos que guiarlos, obviamente, pero habrá más probabilidades, ¿no? Las estrategias de andamiaje, que hablaremos en un segundo, son fundamentales. Tenemos que tener un producto final, pero tenemos también que tener un plan para que todos y todas sean capaces de llegar a ese producto final. Los espacios de diálogo sobre identidad y bilingüismo dentro de nuestro propio contexto de lengua de herencia, tenemos que generar capacidad de diálogo, ¿no? Tenemos que tener esa flexibilidad como docentes. El translanguaging, como hablábamos hasta hace un segundo, es fundamental. Yo creo que esto potencia la capacidad que tiene el alumnado para comunicarse independientemente de su nivel de competencia en español, en castellano, porque de esa manera vamos a facilitar que el niño o la niña se comunique, que es nuestro fin fundamental, ¿no? Entonces, que ellos utilicen, recuerdo que hace muy poco escuché una definición que me encantó, en donde el niño puede utilizar cualquier herramienta lingüística a su alcance para comunicarse, ¿no? Y no una limitación en donde tiene que ser o en español, o en inglés, o en francés, o en alemán, ¿no? Entonces, o en quiché, o lo que fuera, ¿no? Entonces, el translanguaging me parece que tiene mucho potencial en un aula en donde los niveles competenciales son diversos. Uso de andamiaje y apoyo visual para facilitar la comprensión, ¿no? El apoyo visual es fundamental. Cuando nosotros vamos a un contexto en donde no comentamos el idioma, donde nos apoyamos sobre todo es en la mímica. Pues, ¿por qué no también fomentar e incluso utilizar el andamiaje con mímica, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos y la pedagogía culturalmente relevante me parece que es fundamental. Yo no concibo la perspectiva AICLE o el enfoque AICLE si no es con metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en fenómenos o el aprendizaje de servicios. Son paradigmas metodológicos que fomentan que el niño y la niña sea un actor fundamental de su proceso de aprendizaje. Y el enfoque de plurialfabetización. Yo les voy a hablar ahora mismo de la plurialfabetización porque no podemos abarcar absolutamente todo, ¿no? Pero todos y cada uno de estos ítems son fundamentales para el proceso de aprendizaje en este contexto, ¿no? Para saber un poquito de por dónde voy, me gustaría que ustedes compartieran, aunque sea una palabra que a ustedes les suena o que les viene a la mente. Muchos de ustedes probablemente conocerán este concepto de la plurialfabetización, ¿no? Pero a mí me gustaría que entre todos construyéramos aquí una nube de etiquetas con palabras que asociamos a la plurialfabetización. No sé si quieren colaborar conmigo de nuevo, un poquito. Doy un par de minutos para que la gente vaya conectándose y participando. Idiomas múltiples, letras, ¿vale? Derechos humanos, tolerancia, diversidad, letras. Todo va efectivamente en la línea de lo que vamos a hablar en un segundo. Aprender varios idiomas, ¿vale? Bien. La mente abierta. Plurilingüismo, bien. Va en la línea del plurilingüismo, pero va quizás más allá del plurilingüismo, ¿no? Porque no solo es plurilingüismo, sino dentro de un mismo idioma, dentro de una misma lengua, tendremos que disponer de una serie de competencias de alfabetización, ya lo veremos en un segundo, para garantizar que tenemos éxito, no solo como hablantes, sino también como hablantes expertos y como hablantes dentro de un contexto académico. Ahora hablaremos sobre esa cuestión, ¿no? El tema de la pluralidad lingüística.
no sé si conocen cómo funciona una nube de etiquetas, pero las palabras con más tamaño son las palabras que más se repiten. Muchos de ustedes están repitiendo diversidad, variedad, idiomas, cultura, empatía, ¿vale? Que son obviamente conectados no solo al concepto de plurialfabetización, sino a todo el entorno del aprendizaje de lengua. Muchísimas gracias por colaborar de nuevo. La culturización, wow, me parece un concepto fantástico para asimilarlo a la plurialfabetización, ¿no? Que es, la cultura va asociada de forma indisoluble con la alfabetización. Y por lo tanto, esa alfabetización cultural, por decirlo de alguna forma, forma parte de una pata de este concepto o son una pata fundamental, son críticos en el concepto de plurialfabetización, ¿no? Bien, muchísimas gracias, ¿no? Tolerancia, derechos humanos, diferentes gramáticas. Ok, gracias, muchísimas gracias por colaborar. La plurialfabetización y AICLE son dos conceptos que van de la mano y que proporcionan un entorno fantástico para dotar a un idioma que está emocionalmente cercano al niño o la niña de un potencial distinto que teníamos ahora. Quiero decir, me enrollé un poco en mi definición de lo que quiero decir. No es lo mismo si nosotros traemos, y después sigo desarrollando, ¿no? Pero básicamente lo que quiero decirles es, si nosotros traemos un idioma que solo utilizo en mi clase, perdón, en mi casa, con mi familia, si lo traemos a un entorno académico, en donde aprendo contenido de mucha fuerza, como pueden ser las matemáticas, como puede ser la ciencia, como puede ser el arte, como puede ser... estoy dotándole a ese idioma de un contenido, de un bagaje que no tenía hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica la plurialfabetización? Es una alfabetización no tradicional, va mucho más allá de lo que es la comunicación y el conocimiento, ¿no? Va mucho más allá de aprender a leer y a escribir, que es el concepto tradicional de alfabetización, sino es aprender a escribir y a leer en contextos muy específicos, con contenidos muy específicos, ¿no? En formatos muy específicos, con fuentes muy específicas. Iremos detallando. Competencias cognitivas avanzadas y construcción de conocimiento disciplinar, ¿no? Es en un contexto académico. Aquí estamos hablando de que no es aprender un idioma solamente para poder comunicarnos a nivel general. Aquí estamos hablando de aprender a comunicarnos de forma avanzada en un contexto académico, sobre matemáticas, sobre historia, sobre ciencias, etcétera, ¿no? El pensamiento crítico y la identidad cultural están asociados, como decía antes bien un compañero que compartió con nosotros la palabra cultural o cultura, la pluriculturización, no sé si fuese el concepto, pues estamos hablando de una identidad cultural, ¿no? Y asociado esa identidad cultural al pensamiento crítico. Espero que sí puedas. Perdón. Vale. ¿Cómo aplicamos esta plurialfabetización en el enfoque AICLE? Pues utilizando géneros discursivos diversos. Y aquí hablamos de noticias, ensayos, narraciones familiares, infografías. Utilizamos textos distintos, por decirlo de una forma más llana, ¿no? Estrategias de andamiaje para facilitar la comprensión de textos académicos en español. Esto es fundamental. Un niño que utilice, por ejemplo, si hablamos de geografía, ¿no? Un niño tiene que interpretar un gráfico concreto que es un texto académico fundamental. Pues a lo mejor el niño o la niña le faltan destrezas en el idioma para poder comunicar lo que le transmite esa gráfica. Pues tendremos que utilizar plantillas, tendremos que utilizar práctica antes, que el niño practique antes algunas estructuras gramaticales antes de interpretar la gráfica, etcétera, ¿no? Integración de medios digitales, como pueden ser el podcast, el vídeo. Por cierto, el podcast también parece que es fundamental. Hoy por hoy
la radio escolar, en España al menos, es uno de los grandes éxitos, ¿no? de la metodología. Hay muchísimas escuelas que están implementando radios escolares. Yo he tenido la suerte de visitar en Canarias alguna radio escolar con su sección de edición, es fantástico ver a los niños y las niñas moviéndose en un entorno que para nosotros, por lo menos en mi caso, era algo totalmente impensable, ¿no? Como yo como alumno. Proyectos interdisciplinares, relacionar las historias familiares con la historia social o diseñar documentales cortos sobre su comunidad. Y el enfoque crítico, reflexionar sobre el español en su contexto social y su papel en la construcción de identidad, ¿no? Entonces, esto es lo que significaría la plurialfabetización en cuestión de en el aula, ¿no? A pie de aula, a pie de niño y niña. A mí me gustaría compartir con ustedes, déjenme dejar de compartir ahora. Yo no sé si quieren hacer alguna aportación, son las 2:15. Hasta aquí es un poco el planteamiento teórico. Ahora quiero compartir con ustedes una serie de actividades que me parece que son una representación, porque claro, aquí hemos hablado de conceptos fundamentales en donde yo creo que a todos y a todas nos tocan de alguna manera u otra muy de cerca como docentes, pero no dejan de ser cuestiones teóricas y cuestiones en las que podemos hablar mucho tiempo, pero no se ve ese resultado en el aula, ¿no? Eso es lo que sucede el día a día en el aula. Y ahora me gustaría compartir con ustedes alguna actividad, pero por si quieren hacer alguna aportación antes de pasar, tenemos un minutillo o dos antes de pasar a compartir con ustedes algunas de mis actividades, ¿no? Y como les decía, también quiero compartir bibliografía y quiero que esto quede además para después, para que ustedes puedan consultarlo cuando consideren oportuno. Gracias, Almendra, por el comentario que has hecho sobre los documentales, los mini documentales. Ahora voy a compartir con ustedes un recurso que me parece fundamental. Yo no sé si hay alguien aquí de Canarias, de los que estemos aquí ahora mismo conectados. En Canarias surgió un proyecto muy, muy bonito que se llama Playing Beyond CLIL para el aprendizaje de inglés como lengua extranjera, y en donde se conectaba lo que son las técnicas teatrales y de actuación con el aprendizaje de idiomas, y se generaron un montón de recursos que tienen, a mí me parece que son muy enriquecedores, ¿no? Y bueno, el documental es una de ellas. Y ahora verán que hay un montón incluso de actividades, mini actividades, que pueden ser muy útiles para el aprendizaje de idiomas en el contexto de lengua de herencia o en este caso en cualquier contexto, ¿no? Bueno, pues entonces permítanme, y ya les comparto, tengo una ganas de compartirlo con ustedes tremenda. Miren, como siempre, en la presentación tienen acceso a hacer clic en el enlace que tienen en la frase "quieren compartir alguna idea". Pueden hacer clic y les llevará a un Padlet. Y en ese Padlet yo he ido compartiendo con ustedes una serie de actividades que quedarán para ustedes. Este Padlet va a quedar así para que ustedes puedan acceder cuando ustedes lo consideren. Este enlace lo pondremos en la sección específica. Les compartiremos, les enviaremos mensajes con las instrucciones para que puedan acceder. ¿Vale? Entonces aquí hay una serie de actividades. Aquí está el material del que les hablaba. Este es el material del que les hablaba, del Playing Beyond CLIL, donde se comparten una serie de estrategias teatrales para el aprendizaje de lenguas extranjeras y lengua de herencia o segunda lengua, y aquí hay una serie de actividades. Pero déjenme empezar por estas actividades. Siempre la perspectiva con la que yo he hecho esta propuesta de actividades parte de la siguiente motivación. Hay un link, no sé si Juan puedes compartir el link a la... Vale. A ver si puedo yo compartirlo desde aquí. No me deja. Tengo demasiadas ventanas abiertas.
Sergio, perdona, acabo de lanzarlo ya tienen el Ah, link vale, perfecto, disponible. perfecto. Genial. Para que ustedes lo tengan. De todas formas, les digo, esto va a estar. Una posibilidad también, que yo los animo y las animo, es que si tienen alguna actividad que quieran compartir con nosotros, si tienen aquí, si hacen doble clic si hacen clic en el más, en el signo de más, en la columna podrán añadirle todas las actividades que ustedes consideren, ¿no? Aquí tienen cada una de estas columnas, pues tienen una etiqueta, actividades AICLE en contexto de lengua de herencia, cómo hacer andamiaje y el enfoque de cómo aplicar el enfoque de plurialfabetización a algunas de estas actividades. Y un poco eso es lo que quería decir, ¿no? Yo aplico la perspectiva de Communicative Language Teaching, esta metodología basada en la comunicación, en donde, no sé si ustedes lo conocen, el concepto de PPP, las 3P, el Presentation, Practice, Production. Ese es un poco, así a nivel esquemático, el concepto que yo tengo en mente. Yo normalmente lo que utilizo es la perspectiva de una primera fase. En una situación de aprendizaje hay una primera fase para motivar al alumnado, en donde se utilizarán muchas actividades con juegos, con actividades motivadoras. Si tenemos que hacer una salida extraescolar, pues la haremos en esa primera fase motivadora, de forma que el niño pueda tocar ese aprendizaje que vamos a hacer después. Después tendríamos una segunda fase, que es una fase de andamiaje. Esa quizás es la más larga, en donde vamos a garantizar que el niño y la niña va adquiriendo esas competencias comunicativas que va a necesitar para esa situación de aprendizaje en particular, ¿no? Entonces ahí utilizaremos muchas estrategias de andamiaje, que es en la columna 2, ¿no? O sea, la columna 1 es el proyecto en general, la columna 2 es en esa segunda fase, cómo vamos a garantizar que los niños y las niñas tienen las destrezas lingüísticas, los contenidos lingüísticos necesarios para desarrollarlo. Y después tendremos una tercera fase, que es la producción, en donde el niño y la niña genera ese producto final, donde puede ser ese mini documental o donde puede ser después hablaremos de los Show What You Know events. Son eventos finales de una situación de aprendizaje en donde el niño, en un contexto teatral, puede presentar lo que sabe, ¿no? El Show What You Know event sería un evento para que el niño muestre lo que ha aprendido, ¿no? Y tienen un formato muy, muy atractivo, ¿no? Entonces, empezando por los proyectos. Yo intenté, asumiendo que vamos a tener distintos contextos escolares, pues intenté poner al menos algún ejemplo de cada uno de los niveles educativos que pueden estar representados hoy aquí, ¿no? Entonces, vamos a empezar de arriba a abajo. Permítame, yo soy profesor de secundaria. Yo di clases y volveré a dar clases a niños entre las edades de 12 años y 18 años, así de forma general, ¿no? Entonces, es el entorno el que yo más controlo. Entonces, permítanme empezar por ahí. Estamos hablando de los grandes, de los muy grandes ya, grado 11 y grado 12, en donde hacen un análisis de movimientos artísticos, ¿no? Dentro de la asignatura de la materia de historia del arte. Esto, si no me equivoco, en Estados Unidos a lo mejor sería parte del contenido de Advanced Placement de una AP, pero estaría conectado directamente con el contenido de lengua de herencia. Entonces, estudiar el impacto cultural de los movimientos como el surrealismo o el cubismo, ¿no? Y algunas de las actividades podrían ser creación de una presentación interactiva sobre un movimiento artístico, sobre un movimiento artístico, perdón. La comparación de obras icónicas y producción de una pieza inspirada, o sea, donde el niño deja de ser consumidor y es productor de arte. Y eso me parece que tiene un potencial brutal, ¿no? Entonces, reflexión sobre la relación entre el arte, política y sociedad, que podría ser algo que un niño ya de 18 años, de 17, 18 años, ya puede enfrentarse a ello, ¿no? Y los recursos podrían ser museos virtuales, biografías artísticas. Hay muchos recursos, los museos a nivel internacional. El Museo del Prado, por ejemplo, tiene unos recursos virtuales brutales. Entonces, podría ser un recurso muy, muy atractivo, ¿no? Entonces, déjenme de todas formas irme a otra de high school, que es el agua en nuestro planeta. Un poco para que vean el paso
de la actividad y que en el contexto de lengua de herencia, cómo se haría el andamiaje en esta situación de aprendizaje o en este proyecto, ¿no? El agua en nuestro planeta, a través de las asignaturas de geografía y de ciencias en niños y niñas de entre 12 y 14 años, en donde lo que intentamos es analizar la importancia del agua y los problemas de escasez hídrica. Esto, por ejemplo, en Canarias tendría una relevancia brutal, ¿no? Porque en Canarias tenemos lo que nosotros damos por llamar la cultura del agua. Déjenme contarles una anécdota. Yo cuando niño chiquitito, nosotros en casa teníamos lo que nosotros llamábamos bidones de agua. Yo vivía en un piso, en la azotea en el piso teníamos un recipiente muy grande en donde 2 veces a la semana o una vez a la semana teníamos el acceso al agua. Por lo tanto, nosotros teníamos que gestionar el agua de forma totalmente autónoma, porque solo disponíamos de servicio de agua una vez, estoy hablando ya en los años 70, años 80. Yo y mis hermanos, éramos 4 en casa, teníamos la destreza para saber si el bidón estaba lleno o vacío. Simplemente íbamos, tocábamos con los nudillos y sabíamos en qué nivel estaba el bidón. Y era algo totalmente cotidiano, porque teníamos que saber. Ese tipo de cultura en Canarias gracias a Dios, se ha ido perdiendo porque tenemos más acceso al agua, hay más, ahora mismo tenemos agua todos los días, vaya, por decirlo de alguna forma. Pero esa cultura del agua sigue permaneciendo, ¿no? Y somos una sociedad muy concienciada con el gasto del agua, etcétera, ¿no? Entonces, una situación de aprendizaje de este estilo tendría una relevancia brutal, ¿no? Entonces, actividades, análisis de un caso real de sequía, contaminación de agua, creación de una campaña de concienciación con infografías y presentación de soluciones innovadoras en equipos, ¿no? En los recursos, artículos y tal. ¿Cómo se trasladaría esto a las estrategias de andamiaje? Fíjense que hay un andamiaje inicial en la parte esa que les decía de motivación, en donde podemos con los niños y las niñas hacer mapas de palabras, ¿no? En donde ya nosotros como docentes los vamos introduciendo en el vocabulario que van a necesitar para hablar sobre el agua al final, ¿no? Entonces ponemos problemas del agua, soluciones, procesos y les vamos enseñando el vocabulario que necesitan, ¿no? Preguntas de anticipación. ¿Cómo afecta la escasez de agua a las personas? En esa fase de motivación, hacer estas preguntas es fundamental. ¿Qué soluciones existen para evitar la contaminación del agua? Imágenes e infografías comparando las diferentes regiones con y sin acceso al agua. Durante la actividad, ya en ese proceso de andamiaje, en esa segunda fase de andamiaje, pues hacemos lecturas guiadas. Aquí es donde una lectura con preguntas puede ser fundamental y esa lectura que la podemos nosotros elaborar muy fácilmente hoy en día, con unas preguntas asociadas, va a ir guiando al alumnado hacia nosotros, hacia donde nosotros queremos, hacia ese producto final, que es lo que nosotros esperamos que el alumnado haga de forma autónoma, ¿no? Organizadores gráficos con las palabras o las frases o la estructura gramatical que ellos van a necesitar, de forma que de forma muy controlada ellos lo practiquen cuanto sea necesario y nosotros desde fuera vamos evaluando cómo va ese proceso de adquisición de esa nueva parte lingüística académica, ¿no? Hay una serie más de actividades y después andamiaje para la producción, ¿no? Cuando ya llegamos a esa última fase, pues creación de una infografía, los estudiantes diseñan una infografía con texto estructurado con frases modelo, donde esa parte escrita va a apoyar después a esa producción oral. Algo que me faltó, yo siempre visualizo, bueno, la metodología de aprendizaje basada en proyectos siempre necesita una fase final de presentación. El niño y la niña siempre presenta de forma oral su producto final, ¿no? Entonces, esta infografía sería como una especie de andamiaje por escrito para esa producción oral. Un roleplay de una entrevista, ¿no? Un estudiante es periodista y otro es experto en agua explicando la crisis hídrica, ¿no? Esto es fantástico. En este documento que les compartí antes, tienen un montón de actividades que utilizan el roleplay de forma además muy creativa, muy graciosa, muy simpática, que puede hacer que los niños y las niñas se lo pasen muy bien, además de estar aprendiendo, ¿no? Y las exposiciones estructuradas. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo una situación de aprendizaje
genera, bueno, pues eso, una serie de actividades que apoyan de forma diversa, porque además esto nosotros lo podemos andamiar a diferentes niveles de la producción, ¿no? Vale. Tenemos también aquí actividades de middle school. No quiero alargarme demasiado porque quiero que además que tengamos un momento final de debate en donde ustedes puedan preguntar o hacer aportaciones como ustedes consideren oportuno. Aquí tenemos también actividades para kindergarten. Déjenme ir al otro extremo de los niveles escolares, ¿no? Tenemos los animales y sus hábitats, ¿no? Para ciencias naturales y ciencias sociales. Explorar distintos hábitats y los animales que viven en ellos. A ver si aquí lo tengo yo después también como andamiaje. Ah, no, déjenme explicarles y así podemos hacer lo mismo que con la actividad anterior, ¿no? Esperen que estoy quitando. Vale, aquí. Entonces tenemos esta actividad, ¿no? Para kindergarten, para infantil. Los niños plantan semillas y observan un crecimiento, el ciclo de la vida de una planta. Los niños plantan y observan el crecimiento. Las actividades, cantar canciones sobre plantas, dibujar y etiquetar partes de una planta, regar las plantas y documentar cambios con fotos. Y los recursos podrían ser semillas, tierra, macetas, regaderas, cartulinas para el riego. ¿Cómo llevaríamos a cabo ese andamiaje para esta actividad? Pues de nuevo las tres fases. Pues el andamiaje inicial, tarjetas ilustradas con imágenes y palabras para cada etapa del ciclo, decir semillas y hacer el gesto de sembrar y crecer, canción con repeticiones, y eso va haciendo que el niño y la niña vaya adquiriendo esas palabras que va a necesitar después para la fase de producción más autónoma, ¿no? Ya en la parte de andamiaje, en esa parte porque para mí es fundamental para que el niño y la niña adquiera esa capacidad, esa competencia lingüística controlada, de nuevo insisto, para el entorno académico, que después que se traslada para el día a día, obviamente, pero el AICE le busca que sea capaz de producir en este caso español, en producir castellano, en un entorno académico. Y ese es quiero insistir en esa cuestión, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, guía con preguntas estructuradas. ¿Qué necesitamos para que la semilla crezca? Entonces, con esa pregunta estamos guiando al alumnado. Al alumnado también le podemos dar los niños no saben leer todavía, ¿no? Pero lo podemos ayudar con imágenes, etcétera, ¿no? Y en la fase final, pues los niños dibujan la planta cada día y el docente lo guía con frases modelo. Hoy mi planta tiene hojas y el niño poquito a poco va a ir adquiriendo esa capacidad por su cuenta. Vale, estas son, esperen a ver si, vale, déjenme ejemplificar esta parte de plurilingüismo con una actividad de plurilingüismo, no, perdón, de plurialfabetización, con la actividad que les propuse para Elementary School, que se llama Máquinas y Energía. Esto es Kindergarten. Esto es Elementary. Vale. Vale, pues aquí cometí yo un error. Pero bueno, déjenme ejemplificárselo en cualquier manera, ¿no? En una situación de aprendizaje que tenemos máquinas y energía, que sería la actividad para desarrollar en Elementary School para niños entre 10 y 12 años, dependiendo del estado, podría ser Elementary School y Middle School. En el caso del contexto en España, esto sería Primary School, sería enseñanza primaria, ¿no? ¿Cómo integra la perspectiva de plurialfabetización? Pues uso de textos multimodales, lectura de manuales gráficos y diagramas técnicos. Estamos utilizando distintos textos, no estamos utilizando solamente un texto escrito, sino estamos utilizando gráficos, estamos utilizando diagramas. Utilizamos también el soporte en vídeo y el niño también adquiere conocimientos a través del lenguaje audiovisual. La expresión visual y digital, creación de un vídeo tutorial, ¿no? Los tutoriales tienen un potencial brutal, ya no solo
porque el niño se enfrenta a producir un texto, que ya eso ya solo me parece que es una oportunidad fantástica, sino porque los niños y las niñas se pueden convertir al mismo tiempo en docentes y alumnos, o sea, aprendientes y guías para el resto de compañeros y compañeras a que aprendan cosas que a lo mejor ellos controlan, ¿no? Diseño de prototipos digitales de una máquina usando programas de diseño en 3D. Esto que hasta hace a lo mejor 5 años, diría yo, eran ciencia ficción, hoy por hoy es bastante probable. Estamos hablando de que a lo mejor con una pequeña inversión un centro puede disponer para los niños y las niñas de una impresora en 3D y enseñarles un montón de estrategias para que los niños puedan diseñar sus propios sus propias máquinas, ¿no? Hablando de la situación de aprendizaje de la que estamos hablando. Desarrollo de pensamiento crítico y argumentación, foro de discusión, hacer una campaña de concienciación, estamos hablando de, estamos guiando de la mano al niño y la niña en contextos lingüísticos totalmente distintos, ¿no? Experimentación científica, realización de experimentos donde los estudiantes construyen una máquina simple y graben un reporte en vídeo, ¿no? O registrar en bitácoras digitales el, el proceso de aprendizaje utilizando pues una especie de portfolio individual o en grupo para cada uno de los grupos que están trabajando, ¿no? Esto de la robótica ahora mismo es también algo bastante real, ¿no? Y hay incluso productos que se venden ya por ahí con todo lo necesario para que el niño y la niña aprendan a producir sus propios robots, ¿no? Y eso también tiene un factor ahí de motivación fabuloso. Yo no sé si hay alguien que haya hecho alguna aportación. Déjenme hacer una visión así rápida. Vale. Déjenme entonces compartir lo que les comentaba, esto del Show What You Know Events. Esto es un manual, es un toolkit, una serie de actividades con una explicación y una serie de instrucciones de cómo implementarlo y en qué contexto y para qué alumnado. Se las recomiendo encarecidamente. Esto es un producto que se llevó a cabo en un programa, en un proyecto Erasmus Plus en el contexto de Europa y participaron universidades de España, Finlandia, Alemania y Reino Unido y centros de Canarias también que participaron para la implementación del proyecto. Proyecto de verdad imperdible. Aquí tienen una actividad que es un ejemplo de las cosas que se van a encontrar en el manual que les comparto. Y tienen también un ejemplo de Show What You Know, ¿no? El panel show, que es una de mis favoritas, en donde les explica cómo hacer que los niños con un contenido académico generen un programa como puede ser un panel show en donde se utilizan estrategias como la personificación. Imagínense, pues, en el agua, la situación de aprendizaje del agua, en donde el panel show, los panelistas sean pues una gota de agua, un desierto, una sabana, y en donde cada uno se personalizan las necesidades que tienen, ¿no? Y entonces el resto de niños y niñas les hacen unas preguntas. Entonces está muy, muy bien. Y el freeze frame es una actividad mucho más corta, pero que también tiene mucho que sacarle, ¿no? Tanto una asignatura como historia, por ejemplo, en donde los niños tienen que representar en un fotograma, tienen que representar un momento histórico concreto, ¿no? Y cada niño tiene que después pensar en una frase que su personaje diría en ese momento. Pues eso, en un desarrollo, siguiendo las estrategias que estaba compartiendo con ustedes, tendría un potencial fantástico, no solo para el contenido, sino para el desarrollo de lengua de herencia. Y obviamente, en estos contextos en donde estamos hablando de historia, etcétera, pues utilizaríamos contenidos con carga cultural, de forma que el niño y la niña se siente identificado con lo que está haciendo, ¿no? Yo los invito y las invito a que utilicen cualquiera de estas actividades en el desarrollo
de alguna de estas actividades que les he propuesto o siguiendo esa línea, alguna actividad que ustedes puedan hacer, ¿no? Son recursos, la verdad que maravillosos. Gracias, Mayra, por ese comentario. Me parece que el toque teatral al aula, yo me lo paso muy bien como docente, pero sobre todo me lo paso muy bien viendo a los chiquillos y las chiquillas disfrutando de un aprendizaje de contenido. Yo lo he desarrollado, por ejemplo, en una asignatura como tecnología, y ellos se lo pasan bomba, yo también, y el aprendizaje es brutal. Entonces, no sé si Almendra, que si quiero ser su profe. Yo encantado, estoy deseando volver al aula. Gracias, Almendra. Vale, déjenme dejar de compartir. Yo no sé si tienen algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta. Ya estamos a 20 minutos. Yo no sé, Juan, si puedes compartir en el chat o ya lo has compartido ya. No, discúlpame, no he estado yo. Hola, justo estaba esperando al final de tu presentación para empezar ahora la parte de enlaces e información variada. Vale, gracias. Una parte logística, ¿vale? En donde un poco se trata de que ustedes valoren también la charla, y quien quiera pedir un certificado, recuerden, por favor, aquí se los pusimos para que no se nos olviden, recuerden solicitar el certificado, ¿vale? Recuerden también que esta charla, a los que están conectados normalmente a la formación que nosotros hacemos desde la embajada, que esta charla es la primera de un itinerario de 3 charlas que nos encantaría. Esto es una nueva fórmula que estamos utilizando este año y queremos ver a ver cómo funciona. Eso es una entre 3. Se los estoy explicando un poco porque les va a aparecer en el formulario del certificado. Garanticen que ponen sí o no si quieren formar parte del itinerario. Los 3 charlas son muy interesantes. Permítanme el decir que la mía es interesante, que a lo mejor es falta de humildad, pero yo creo que sí, a mí me gusta mucho al menos. Y la segunda y la tercera también están bastante espaciadas en el tiempo, por lo que no les va a hacer mucha carga. Y al final sí les pedimos un informe de una página muy breve en donde compartan con nosotros sus reflexiones, que es básicamente lo que les pedimos, ¿no? Que nos digan qué estrategias creen ustedes que pueden aplicar, cómo las aplicarían y el resultado que podría tener en el aula, ¿no? Yo creo que, y con eso les daríamos nosotros un certificado de 8 horas para lo que ustedes necesiten. Y además, con las cosas interesantes que puedan surgir, pues a lo mejor nos ponemos en contacto con ustedes para hacer alguna publicación o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues a su completa disposición para lo que ustedes necesiten, o lo que ustedes quieran preguntar o comentar o lo que fuera. Sí, Almendra. Aquí me veo, sí. Sí, Pues hola. un comentario, muchísimas gracias, Sergio. Creo que todos estamos de acuerdo en que está siendo una charla muy, muy buena, y a todos los que hacen posible. En realidad, simplemente agradecerles. Creo que hay muchas cosas sobre la mesa, mucho material que revisar y muchas cuestiones también que considerar en la diversidad de clases, de alumnos y de situaciones en los que todos estamos, pues en lo que todos estamos. Y gracias a todos los que compartieron recursos, enlaces, y otras cosas que a lo mejor no se nos vino a la cabeza, pero siempre es muy enriquecedor la participación de todos y todas. Y pues bueno, agradecerles a todos los que están aquí, y a ti principalmente, Sergio. Gracias a ti, sin duda. A mí me parece que estos contextos de compartir, yo creo que es por lo menos a mí es la formación que más me gusta, tanto impartir como recibir, ¿no? En donde se ven distintas perspectivas, se ven distintas fórmulas de dar clase, y distintas opiniones. Quiero decir que yo les he compartido con ustedes la mía, que parte de mi investigación. Mi investigación ha ido muy en la línea del uso de tecnología de las comunicaciones para el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Y sigo ahí, y por eso les comentaba un poco lo de la inteligencia artificial antes, ¿no? Porque yo creo que son oportunidades que nos van dando las tecnologías para que nuestro alumnado aprenda más y mejor, ¿no? Y estemos más en contacto con la realidad que los niños y las niñas tienen después cuando salen del aula. Y esa es un poco mi investigación. Al estar aquí, la verdad es que este contexto educativo de la lengua de herencia es uno de los aprendizajes que yo me llevo cuando me vaya de nuevo a España. Va a ser una de las, y yo creo que mi alumnado se va a enriquecer de eso también, ¿no? Es una realidad distinta a la que tenemos nosotros en España en nuestras aulas, pero hay muchos contextos que pueden beber de las experiencias que se viven aquí en el contexto de Estados Unidos y Canadá en relación al español de herencia. No sé si hay alguna pregunta en el chat que se me haya escapado, algo que... No sé si alguien está intentando participar. No, ok. Vale, déjenme comprobar por si acaso hay alguna pregunta. Vale, déjenme comentar entonces. Las siguientes charlas que vamos a tener son el 22 de febrero, que es dentro de 3 semanas, ¿puede ser? Sí, 2, 3 semanas. Y habla sobre la ortografía para hispanohablantes en Estados Unidos, retos y estrategias. Y la enseñanza, el título, me acabo de dar cuenta, discúlpenme, el título de este va a variar un poquito, pero va sobre el task-based learning, el aprendizaje, la metodología de aprendizaje basada en tareas en el contexto de español en Estados Unidos y Canadá. ¿Vale? Ese es exactamente el contenido. Discúlpenme ahí el error, porque se ha cambiado justo en esta semana, ha cambiado el título. Pero si combinan las tres, que era un poco la línea por la que tratábamos de hacer este itinerario, un poco de lo que se trata es de capacitar al docente o a la docente a aplicar estas estrategias que compartimos con ustedes en los sábados, a aplicarlas de forma real en el aula, ¿no? Entonces, si ven la línea, ¿no? Pues si ven la línea esta del andamiaje de la que hablaba, pues si nos concentramos en esa parte más práctica, más gramática, más del a pie de palabra, y lo utilizamos con metodologías como las que yo he compartido hoy con ustedes y las que compartirán con ustedes el día 12 de abril, pues tenemos una cosa y la otra. Vaya, que tenemos tanto la parte lingüística como la parte metodológica como la parte cultural. Y eso después, con las reflexiones que ustedes compartan con nosotros, nos va a hacer que todo sea, cerrar el círculo, vaya, que es lo que intentamos siempre con estas formaciones, ¿no? Que la formación que nosotros les ofrecemos, que tenga una conexión directa con el aula, que es lo que ustedes además nos piden que hagamos, ¿no? Ustedes me permiten una última cosa. Tampoco quiero alargar demasiado esto si no hay preguntas, pero sí me gustaría compartir con ustedes, por último, el mapa que ustedes han hecho. Y esta es la parte, esta parte a mí me encanta, el ver desde dónde nos hemos conectado. Pues veremos aquí que hay alguien que se ha conectado desde Alemania, o que se siente de alguna manera conectado a Alemania, ¿no? Aquí hay gente de Canarias, que soy yo. No sé si hay alguna expresión que haya alguien compartido desde Rabat, Palma de Mallorca, Mérida. A ver si consigo encontrar alguna expresión. A ver si aquí hay alguien que haya compartido alguna expresión. No, no hay ninguna, no pasa nada. Ustedes se van con se me fue el baifo. Yo soy un canario contento porque les he enseñado una palabra que para mí tiene además mucho significado. Yo les decía que yo la uso mucho. El baifo es la cría de la cabra. No sé muy bien los orígenes de la palabra,
pero para mí yo la uso prácticamente a diario. Juan la conoce. Yo no sé si... Ah, mira, en Guatemala decimos qué chilero. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. No sé si lo pueden poner en el chat, qué es lo que puede significar qué chilero. No hay ninguna más. Siento si se me escapa alguna, discúlpenme por favor, pero yo les agradezco muchísimo que hayan compartido con nosotros una parte importante de nuestro acervo cultural, de los que hablamos en español, en castellano. Yo he estado utilizando las dos versiones. Vale, no encuentro ninguna más. Sergio, perdona, han compartido también una que acabo de poner en el chat, que es a la bulla de los cocos. A la bulla de los cocos. ¿Y qué es lo que significa? Que si lo pueden poner en el chat, por favor. Qué padre es Si puedo compartir el enlace al mapa. Sí, claro, por supuesto. Déjenme un segundo solamente. Y lo comparto ya aquí en el chat. Ahí lo tienen. Tener azogue, típica en Murcia. Juan, ¿qué es lo que significa más o menos tener valentía, ser valiente? Sí, sí. Por favor, aquellas personas que han facilitado alguna expresión, si pueden compartir con nosotros el contexto en que se utiliza y también el significado, se lo agradecemos. Pueden utilizar el chat, por favor. Sí, en cualquier caso, si lo quieren compartir ya en el mapa, veo que hay gente que también... O en el mapa, sí, gracias. En cualquier caso, no quiero tampoco alargar esto en exceso, pero creo que es una parte cultural que a veces que le hacemos poco caso, y son esas expresiones que nosotros tenemos muy a diario y que entre la gente con la que compartimos no se singularizan porque estamos acostumbradas a decirlas, pero que son parte de nuestra identidad como individuos, ¿no? Hay otra expresión esta idea surgió del otro día por la expresión el conejo me riscó la perra. Tiene que ver con la cacería y los perros normalmente en Canarias la cacería del conejo se hace con perros o con hurones y pues esa idea de que el conejo pues al huir hizo que el perro se cayera por el risco, ¿no? Por un acantilado. Y lo que quiere decir es que ya me llené yo de problemas, ¿no? Bueno, pues sin más, bueno es el cilantro, pero no tanto. Qué bueno, María, gracias por compartirlo. Ahí tienen el cuestionario de valoración, tienen el cuestionario para solicitar certificados. Por favor, rellenen tanto lo uno como lo otro. Quedamos a disposición de todos ustedes para lo que ustedes necesiten. También creo que Juan ha compartido, por si quieren recibir información sobre nuestra formación de forma puntual, nosotros a través de nuestra lista de correo enviamos también recordatorios y enviamos material para que ustedes estén al día. Si quieren también, lo tienen ahí en el link en el chat. Ha sido un placer. Thank you very much, Crystal, for having us. It's been a pleasure. I enjoy talking a lot about this, so really appreciate you inviting us. Thank you, Juan. Thank you, CJ. I know, though you are in the behind the scene, you're doing a great job, and without you would have been impossible for me because it's too much going on, too many things, popping in, popping out. And so thank you very much for that. No, thank you, Sergio, and all the organizers, of course. Our pleasure. Thank you, Sergio. I hope I learned Spanish earlier. Okay. Eventually. Okay. Thank you very much. So if you have nothing else, yeah, I think we're finished. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Have a wonderful rest of the weekend. Que tengan un feliz de semana fantástico. Muchas gracias. A ustedes, sin duda. Muchas gracias. Gracias. Yeah. Gracias. Hasta pronto.